Hola estudiantes, vamos a continuar con los temas que estábamos viendo de manera presencial. De manera presencial estábamos viendo lo que era el átomo y las partículas subatómicas. Hablamos del átomo como una cantidad mínima de materia, una pequeña porción de materia, que contenía a su vez partículas subatómicas. Y habíamos descrito dos zonas principales en el átomo. Una era el núcleo, que se encontraba de manera central en el átomo y era muy pequeñito y contenía la masa del átomo. Y la otra zona era la corteza, que estaba alrededor del átomo y que la mayor parte de la corteza era espacio vacío. Y por ahí circulaban las partículas denominadas electrones. En el núcleo teníamos dos tipos de partículas, los protones con carga positiva y los neutrones sin carga eléctrica o como se llaman, neutros. La suma de estas partículas denominadas nucleones, porque se encuentran en el núcleo, me representarían lo que es el número másico, que se representa con la letra A, y corresponde a la suma de protones y neutrones. El protón corresponde al número atómico y me da la identidad del átomo. La cantidad de protones me da la identidad del átomo y me dice de qué átomo se trata. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones. Si nombramos cualquier elemento que tenga 6 protones, sabemos que es carbono. Si decimos un elemento que tiene un solo protón, es hidrógeno. Un elemento que tiene 11 protones es sodio. Lo que sí puede cambiar en el núcleo del átomo es la cantidad de neutrones. Si cambia la cantidad de neutrones, nos va a dar distintos isótopos de un mismo elemento. Por ejemplo, el carbono puede tener 6, 7 u 8 neutrones, pero siempre tendrá 6 protones. De manera que cuando nosotros hagamos la suma de 6 protones más 6 neutrones, sería 12. El número másico es 12. Y diríamos que estamos hablando del carbono 12. Si fuera un carbono que tiene 7 protones, sería carbono 13, porque el número másico es 13. 6 más 7, 13. Y si el carbono tuviera 8 neutrones, sería carbono 14, con 6 protones, porque si no, no sería carbono, y 8 neutrones. Eso se denominan isótopos. Son aquellos elementos en los cuales cambia la cantidad de neutrones, pero la cantidad de protones se mantiene estable. Entonces estamos hablando de un mismo elemento con distintas masas. Como dije, la cantidad de protones me determina la identidad del átomo y se llama número atómico. Cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, o sea que las cargas positivas son iguales a las cargas negativas, hablamos de átomos al estado elemental, como están en la tabla periódica, o sea, sin carga eléctrica. Esto es lo que sucede en el núcleo, y cuando ocurre algo en el núcleo, se puede transformar en otro elemento, ese elemento se puede transformar en otro. Y el núcleo se ve afectado por reacciones nucleares. Si la reacción es química, lo que se ve afectado son los electrones que se encuentran orbitando alrededor del núcleo, en la corteza, donde la mayor parte del espacio es vacío. Y en la corteza vamos a tener distintos niveles y subniveles de energía donde se van a ubicar los electrones. Los niveles se van a numerar de 1 a 8 de acuerdo a la distancia que se encuentren del núcleo. A mayor distancia, mayor nivel y mayor energía. Y al existir mayor energía, también existe mayor inestabilidad. Los electrones que se encuentran en la corteza son los responsables de las reacciones químicas. En el primer nivel de energía, o sea, el nivel de energía 1, tenemos un solo subnivel, cuya forma de orbital es el S, y tiene como máximo 2 electrones. A partir del nivel 1, todos los demás niveles también van a tener el subnivel S, con 2 electrones. En el nivel 2 ya aparece otro subnivel más. En el nivel 2 aparece el subnivel P. Tenemos el subnivel S y el subnivel P. En el subnivel P vamos a tener 6 electrones porque tenemos 6 orbitales P diferentes. PX, PY, PZ. Entonces en cada orbital van a entrar o caber 2 electrones. Por eso tenemos 6 electrones en los orbitales P. En el nivel 3 tenemos otro orbital más que aparece. Tenemos el orbital S, que venía del nivel 1, nivel 2, nivel 3, el orbital P,
y el orbital D, que contiene como máximo 10 electrones. Entonces, en el nivel 1 vamos a tener como máximo 2 electrones. En el nivel 2 como máximo podemos tener 8 electrones. En el nivel 3 como máximo vamos a tener 18 electrones. En el nivel 4 aparece un nuevo subnivel, que es el subnivel F, que puede contener 14 electrones como máximo, y por lo tanto en el nivel 4 vamos a tener hasta 32 electrones, porque vamos a tener el subnivel S con 2 electrones, el P con 6 electrones, el D con 10 electrones y el F con 14 electrones. Si sumamos, el nivel 4 va a contener 32 electrones en total. ¿Qué podría suceder con estos electrones? Tengamos en cuenta que estos electrones se pueden ganar o perder en una reacción química, y de esa manera se formarían iones. Yo les comenté que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones cuando el átomo es neutro. O sea que no tiene carga eléctrica. Se neutralizan los electrones con los protones. Si el átomo está cargado eléctricamente y forma un ion, en ese caso no sería neutro. Por ejemplo, si tuviéramos arsénico menos 3. ¿Qué significa? Que ganó electrones. O sea, ganó 3 electrones. ¿Qué pasaría si tuviéramos arsénico más 3? Miremos en la tabla periódica. Acá tenemos arsénico. Nosotros lo ubicamos en la tabla periódica. Acá está arsénico, ubicado en la tabla periódica. Fíjense que acá dice que puede ser más 3, menos 3 o más 5. Entonces, si fue arsénico menos 3, ganó 3 electrones. Pero ¿qué pasa si es arsénico más 3? Significa que perdió electrones y quedó con una carga positiva por perder electrones. Al perder electrones queda positivo. ¿Cuántos electrones perdió? El número de la carga. Perdió 3 electrones. ¿Cómo ubicamos esos electrones en los distintos niveles y subniveles de energía? Si vemos la tabla periódica, podemos comprobar que acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver, abajo en la tabla periódica, se indica la configuración electrónica y dice, corazón de argón, 3D10, 4S2, 4P3. Yo lo voy a escribir en el pizarrón para explicar qué significa eso. Voy a dejar de compartir pantalla. Observen. Ponemos el símbolo químico del elemento. Entre corchete ponemos el gas noble anterior a ese elemento, que en este caso es argón. Y si se lee arsénico, corazón de argón, eso significa que tiene la misma configuración electrónica, o sea, la misma distribución en niveles y subniveles de los electrones que el argón. Y además de tener lo mismo del argón, después ubica los electrones que restan después del argón en el nivel 3, subnivel D, ubica 10 electrones. La potencia es la cantidad de electrones. Y en el nivel 4, subnivel S, ubica 2 electrones, y en el nivel 4, subnivel P, ubica 3 electrones. Estos electrones del último nivel de energía, que es el nivel 4, los podemos nombrar como configuración electrónica externa y van a ser los responsables de interaccionar en las uniones químicas. Y los podemos representar mediante una estructura o representación que se denomina estructura o representación de Lewis. En la estructura o representación de Lewis lo que hacemos es colocar el símbolo del elemento y pensando en un cuadrado imaginario, que esto no se dibuja, yo se los voy a dibujar en este momento para que ustedes se ubiquen, pero no se dibuja un cuadrado imaginario alrededor del elemento, elegimos los cuadrantes.
Uno de los cuadrantes, uno de los lados de ese cuadrado, va a representar al subnivel S. Y los otros tres a cada uno de los orbitales P que se ubican en el subnivel P. En el P está el PX, PY, PZ. Recordemos que puede haber 2 electrones por subnivel. Entonces, en el subnivel P, para que existan 6 electrones, significa que había 3 P diferentes. En el D, para que existan 10 electrones, hay 5 D diferentes. Entonces, vamos a ubicar los electrones representándolos con puntitos, crucecitas, asteriscos o diferentes colores. Todos los electrones son iguales, pero los representamos de esa manera para diferenciarlos. Entonces, tenemos en el orbital S, nivel 4, subnivel S, tenemos 2 electrones que corresponden a la potencia. La potencia son los electrones. Entonces dibujo 2 electrones de uno de los lados del cuadrado que están alrededor del arsénico. Y 3 en el P. Como son 3 P diferentes, primero coloco 1 en cada P y si me quedaran electrones, continúo hasta llenar los lados. 2 por lado nada más. Entonces tengo un electrón en un P, otro en otro P y otro en otro P. Eso si fuera arsénico 0, arsénico neutro, que es este. Este es arsénico 0. Pero ¿qué pasa si es arsénico menos 3? Si es arsénico menos 3, significa que arsénico ganó 3 electrones. O sea que yo voy a dibujar los mismos electrones que tenía arsénico, pero le tengo que dibujar 3 electrones más que los ganó. De algún lado los sacó. Entonces los voy a dibujar. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Los dibujo de otro color simplemente para identificar que son los que él ganó y no los que eran propios. Cuando se trata de elementos que ganan electrones y se quedan con electrones en su haber, se encierran entre corchetes para indicar que esos electrones le pertenecen a arsénico, y a la derecha y arriba del corchete se pone la carga y la cantidad de carga que tiene ese elemento. Así se representaría mediante Lewis el anión arsénico menos 3. Si fuera el arsénico más 3, lo que haría sería sacar los electrones. Si se quedara sin ningún electrón alrededor, no se le pone ningún corchete ni se le dibuja nada y simplemente se coloca la carga. Pero en el caso de arsénico más 3, se va a quedar con 2 electrones. ¿Por qué? Porque va a perder estos 3, los del P, y se queda con 2 electrones. En ese caso, cierro entre corchete y coloco más 3. Y si sucediera que perdiera los 5 electrones, ahí no dibujo nada y coloco más 5. Eso es un supuesto que puede o no ocurrir en la realidad. Va a depender de ciertas energías e interacciones entre diferentes elementos que vamos a estudiar cuando estudiemos reacciones químicas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este pequeño video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.